Amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su programa Sin Multas ni Recargos. Estamos en este episodio 9. Ustedes ya nos conocen, somos el contador José Antonio Martínez y Mauricio Garduño. Toño, Mauricio, muy muy buenos buenos días. días. Hoy, Toño, pues estamos muy contentos el día de hoy. Ya son 9 episodios. Ya 9, vamos Ya avanzando. vamos avanzando. Creo que ahí la vamos llevando. Mejor que el país estamos, creo yo, y que todo el tema mundial. Hoy, Toño, creo que nos toca un tema bastante interesante. Creo que lo vamos a ver muy someramente porque, pues obviamente necesitaríamos un poquito más de una visión de un especialista, sobre todo en este tema de que es el tema de la óptica, de la prevención de riesgos, pero enfocada al tema de los seguros, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, hoy tocaremos algunos temas de generalidades, algún tema ahí de personas y daños, pero antes que eso, me gustaría saber qué nota traes esta semana. Sí, Mauricio, gracias. Sí, amigos, miren, el día de hoy traemos una nota interesante que nos afecta de cierta manera a todos los contribuyentes y resulta ser que en este presupuesto que se planteó el día 8 de septiembre por parte del presidente a las cámaras, se está previendo un recorte de recursos para el SAT de 1.347 millones de pesos. Correcto. Eso significa un 14.7% menos con respecto al presupuesto que tenía para este 2022. Correcto. Ahora, esta baja es apropiada. Uh-huh. Yo diría que tiene dos vertientes. A ver, sí podría ser apropiada en el sentido de que el SAT está invirtiendo en tecnología, ¿no? Sabemos que realmente una de las dependencias que más ha invertido en tecnología es el SAT, y por lo consiguiente, pues bueno, no necesitaría también tanto personal para llevar a cabo sus funciones. Sí. Por lo cual ahí lo veo de cierta manera lógica, que a lo mejor que se haya reducido el presupuesto. Claro. Sin embargo, la parte negativa es que esta reducción de personal no debería de entenderse en un detrimento al servicio del contribuyente. Correcto. Situación que sí está pasando. Okay. O sea, al día de hoy, muchos de nuestra audiencia sabe que conseguir una cita para cualquier trámite del servicio de administración tributaria es un vía crucis. Y aparte porque así te lo requiere la propia ley, ¿no? Los propios reglamentos y la propia resolución miscelánea te requiere que vayas a realizar el trámite de manera presencial. Exactamente. O sea, si tú lo pudieras hacer vía electrónica, subiendo todos tus documentos en PDF, lo harías y no necesitarías ninguna cita. Que bueno, que es parte de lo que te comento. Si lo vemos de forma positiva, esta inversión en tecnología se debería traducir en reducir los trámites personales y todo vía internet. Sí, claro. Es cosa que aún no sucede. Esperemos que a lo mejor en el futuro suceda. Pero al día de hoy no está sucediendo, y si aún así reducimos personal en las oficinas del SAT, pues no quiero saber cómo van a estar la saturación de citas y demás trámites que tienen que hacerse por una presencial. Y aparte la despersonalización, ¿no? O sea, al final del día no es lo mismo que tú presentes un documento a una inteligencia artificial y que luego pase a una persona que está atrás y que a lo mejor no tiene todo el expertise que necesita tener una persona que ya está dentro de una delegación o una subdelegación y que te puede entender un poco más las cosas. Esa sensibilidad, exactamente. Exactamente, o sea, esa sensibilidad de entender de que lo que estás hablando no lo va a tener el algoritmo, ¿no? Definitivamente. Entonces, habrá que esperar. Esperemos que esto no se, como decía, no se traduzca en un detrimento en la atención del contribuyente. Pues bueno, ahí estaremos pendientes, ¿no? Pues estaremos pendientes. Yo nada más tengo dos noticias, una de carácter nacional y otra de carácter internacional, pero que van relacionadas con el tema de la militarización y todo lo que tiene que ver con este tema. En cuanto al día que estamos grabando, que hoy es miércoles, que este programa saldrá el día viernes, hoy está pendiente la votación en el Senado respecto a la ampliación del término de que el ejército continúe en las calles realizando funciones de seguridad. Hoy se estará votando esa reforma y si se llega a aprobar dentro del Senado, pues obviamente pasará de manera prácticamente automática, porque sabemos que los congresos locales no tienen un protagonismo propio para este tipo de temas. Desgraciadamente, el sentido de la federalización no se ve ahí, o sea, no existe. Entonces, pero bueno, será un tema
complicado, digamos, Así es. complicado. Y por otro lado, pues bueno, sí, una noticia que también hoy está circulando en medios internacionales y donde se está enfocando prácticamente la mayoría, es la determinación por parte de Vladimir Putin de llamar a 300,000 reservistas del ejército ruso para reforzar la invasión a Donetsk y a Lugansk en la zona del Donbass. Y con una amenaza muy fuerte referente a la utilización de todo el armamento ruso, ya que se han visto, digamos, han tenido que hacer retirada de algunas zonas de acuerdo al avance de los ucranianos, ¿no? Entonces también será una noticia que tengamos que ver porque tendrá afectaciones de carácter mundial, sobre todo en precios de petróleo, en precios de estabilidad de los mercados, ya sea en Europa, en Estados Unidos y bueno, en general. Exacto. Y si eso le sumas que también Ucrania está solicitando más armamento, Ujú. pues bueno, es una situación complicada, ¿no? Lo platicamos hace un momento fuera de cámaras. Esta es uno de los eventos que como a nuestra generación nos ha tocado estar viviendo de cerca, Claro. ¿no? Y aunque no se compara en absoluto Ujú. con otro tipo de situaciones que han ocurrido en el mundo, pues bueno, sí es algo de qué preocuparnos porque al final de cuentas, todo eso nos afecta, ¿no? Sí, todo termina llegándonos, ¿no? Al final del día todo nos termina llegando. Recordemos que Ucrania es el granero de Europa Ujú. y por ahí pasa todo el tema de suministro de gas, pasa por esa zona y pues obviamente la están pasando muy duro. La inflación en Europa cada día es que sigue creciendo y pues obviamente el valor del euro ha ido en detrimento. Ya está a la par, casi. Casi, casi, bueno, Prácticamente está a ya la lo par, ¿no? estaba yo revisando el día, creo que el día de ayer y estaba en punto 99. Entonces, sí es un tema, es una problemática que de veras a veces no somos muy localistas y nos gusta vernos mucho el ombligo, pero sí hay que estar pendiente también de esas noticias porque al final va a tener una repercusión en nuestro país y en nuestro bolsillo sobre Es todo. correcto. Así es. Bueno, muy bien, Mauricio. Y para entrar al tema que nos traes, Sí, sí, sí. que se me hace bastante interesante, Sí. y sobre todo en el contexto de lo que todos sabemos que pasamos esta semana, Claro, ¿no? no lo podemos obviar, ¿no? Tuvimos un sismo Exactamente. el lunes. Septiembre es muy complicado, es un mes muy complicado para el país, Ujú, ¿no? Y bueno, nos sorprendió una vez un nuevo temblor, ujú, y precisamente derivado de ese evento, ujú, nos hace pensar si realmente como ciudadanos ujú, o realmente y como empresarios ujú. estamos protegidos y tenemos la contingencia necesaria para poder Cubrir. paliar este tipo de riesgos, ¿no? Vaya, Claro. esperemos que nunca pase nada, pero si llega a pasar algo, realmente estamos protegidos, cómo vamos a protegernos, qué hay que hacer, y todas estas cosas que mucha gente, pues los dejamos, ¿no? Claro. Porque, lo dejamos porque digo, tú lo sabes que la cultura de prevención aquí en México es muy poca, Sí. ¿no? Entonces, pues platícanos ahí un poco de qué se trata. Pues sí, así es, Toño. Fíjate que derivado del sismo, y lo platicábamos el día de ayer, que estábamos peloteando el tema, ¿no? Derivado del sismo, creo que es importante hacer la mención que en México todavía estamos muy lejos de tener una cultura del seguro real, o sea, clara, o sea, no la tenemos, en realidad no la tenemos. Salvo que tengas el del coche por cuando adquieres un vehículo nuevo y Y muchas porque veces te te obligan, obliga, es como o así sea, es. porque te obligan, te dicen no sale de acá pues si no compras el seguro, o pues a lo mejor tienes por ahí el de vida porque te lo vendió el banco cuando abriste la cuenta y tú ni te acuerdas, O el amigo. o el amigo y te cuesta a lo mejor 50 pesos el del banco y el amigo te lo vendió y nada más te están haciendo un cargo a tu tarjeta, pero ni sabes qué es lo que tienes, Ujú, ¿no? exactamente. Yo creo que sí sería importante hacer la mención que, uno, vivimos en un país que está expuesto a riesgos de carácter natural, es decir, son aquellos que no puedes medir, que no puedes predecir, salvo que sabes que puede pasar, sabes que puede suceder, como es todo lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos, todo lo que tiene que ver con huracanes, tifones, bueno, no tifones, los tifones se le llama en Japón, huracanes o tormentas tropicales o, perdón, perdón, una lluvia
muy fuerte, torrenciales, sequías, ¿no? Digo, Etc, para etc. otro, tú sabes que aquí en Puebla llueve, en época de lluvia llueve y llueve bastante. Sí, Hay claro. muchas veces que me ha tocado ver que muchos techos de fábricas que son con láminas se Sí, desploman, sí. incluso a veces también por el peso de granizo, ¿no? Claro, claro. por ejemplo, bueno, tienes eso. O sea, nos llueve muchísimo. En algunas zonas no nos llueve, pero bueno, en esta zona sí nos llueve. Nos llueve mucho en todo lo que es el sur y sureste. Estamos expuestos a los sismos, estamos expuestos a los huracanes, ¿no? En todas las costas han pasado, que creo que van 3 o 4 tormentas tropicales que han pasado por el Pacífico. Viene el fenómeno de la niña que ya está presente, Ujú. que eso va a traer una cantidad muy fuerte de humedad hacia nuestro país, que de alguna forma tiene beneficios, pero también puede ser perjudicial, ¿no? Pero siempre hay algo una mala construcción, un tema estructural, un mal drenaje, oye, estoy expuesto a mil y un cosas, inclusive hasta dentro de la industria o dentro del área personal. Y una de las partes que la administración de riesgos debe de considerar siempre es cómo administrar propiamente esos riesgos. O sea, cómo voy a enfrentar los riesgos a los cuales estoy expuesto como empresa, como entidad, como comercio, como empresa de servicios. ¿Cómo los voy a administrar? De ahí derivamos el tema de la transmisión del riesgo. O sea, yo lo Ujú. voy a trasladar a un tercero para que ese tercero, a través de un pago de una prima, lo vamos a llamar, a un pago de un seguro, me va a proteger en caso de que haya un siniestro. ¿Ok? Aquí la ley del contrato, lo que regula la industria del seguro es la ley del contrato del seguro, con algunas excepciones de algunas leyes específicas para algún tipo de seguro en especial, como es la ley del seguro de crédito, o en su caso las de colectivo. Pero esas son leyes ya muy específicas y para casos muy específicos. Pero nos vamos a enfocar En más lo en general. lo general, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a traer precisamente a especialistas que nos hablen un poquito más a fondo respecto de los productos o de los servicios que nos pueden otorgar una compañía de seguros. Correcto. Hoy tenemos muchas opciones en temas de compañía de seguros, hoy tenemos muchas opciones para contratar un seguro, inclusive tú lo puedes contratar por internet, hay páginas que se dedican a Ujú. broquear, vamos a llamarle de esta forma, broquean ciertos seguros, como es el seguro de auto, que es el que comentábamos en un principio, desde una cobertura muy amplia en donde te va a cubrir tus daños y los daños que le causes a un tercero, o una cobertura muy limitada en donde solamente se le cubre los daños de terceros y un tema de gastos médicos, o solamente la responsabilidad civil en donde estás cubriendo los daños de ese tercero al cual le causaste un, Ujú. un daño o tuviste un choque con él, ¿no? También puedes contratar seguros de vida, puedes contratar seguros de gastos médicos dentro de las mismas páginas, dentro de estas mismas páginas de internet los puedes hacer. ¿Qué es lo que yo no recomiendo? Porque, a ver, no es que esté mal que contrates un seguro a través de este tipo de páginas, pero sí es importante que tengas un asesor que te explique, Claro. en este caso un agente de seguros, ya sea un broker o sea un agente individual, que te explique las características de ese seguro. Ahora, los agentes de seguros son personas que deben de estar debidamente capacitadas y pasar un examen ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder vender seguros. ¿Ok? O sea, hay diferentes tipos de acreditaciones. Hay Ujú. desde la acreditación que solamente puedes vender vida y hay desde la acreditación en donde puedes vender vida, daños, es decir, todo lo que tiene que ver con personas, todo lo que tiene que ver con Una daños empresa. con empresa, todo lo que tiene que ver inclusive con embarcaciones, y puedes inclusive también tener la autorización específica para el seguro de Ujú. crédito, o puedes tener la autorización específica para un tema agrícola, que esa es otra autorización que te da la propia Comisión Nacional, obviamente con las facultades que la ley le ha dado, ¿no? Entonces, obviamente el ya llamarte el día de hoy agente de seguros, bueno, desde hace muchos años ya el ser agente de seguros, estamos hablando pues prácticamente desde que vino esta reforma de pasar este tipo de exámenes, estamos hablando casi de 30, 35 años más o menos, que ya tenían Ujú. que pasar este tipo de exámenes, sobre todo viniendo del tema del Telecán y del tema vino ahí ese tema de profesionalización de la industria. Y pues entraron muchísimos despachos, ¿no? Ya había despachos internacionales en México antes del Telecán, pero se fueron inclusive ampliando. Pero hoy en día tenemos despachos muy importantes y que abarcan todo ese tipo de seguros. Entonces, sí, es importante contar con un especialista, sí, sí es muy importante.
Que este especialista, lo te digo, insisto, lo iremos trayendo en algún programa en adelante para que nos hable en ese sentido. Sí, perdón que entró, y sobre todo, Mauricio, porque s- yo sé que un gran porcentaje de los reclamos en los seguros Ujú, son, o una, porque la indemnización fue muy poca, ujú. o dos, porque fue una negativa. Sí, claro. Y esas situaciones ocurren porque justamente no te acercas a un especialista Sí, que te diga, oye, a ver, debe ser así, o debes hacer cierto procedimiento, sí. ¿no? Muchas veces nos guiamos en, no sé, en nuestra intuición, lo que nosotros creemos, Ujú. hacemos el reclamo y no funciona, ¿no? Sí, efectivamente. Y el problema, ¿sabes cuál es, Toño? Que muchas veces, eh, a ver, uno es que tengas el tiempo también para escuchar a las personas. O sea, que te sientes con esas personas, es como cuando nos pasa con nosotros, ¿no? Con nuestra profesión, con el tema de contadores y el tema de abogados. O sea, y lo platicaba ayer precisamente con otro colega tuyo, un contador, y me decía, es que qué difícil es sentarte con el cliente y hacerle entender que tiene estos tipos de obligaciones. Claro. Entonces, esa comunicación, estar abiertos a esa comunicación, tanto como clientes, tanto para el tema de consultoría jurídica o consultoría contable y fiscal, como para el tema de seguros. O sea, porque de verdad es importante saber qué tienes en tu póliza y también leer las condiciones que tienes. Ahora, tú cuando compras una póliza, ahorita nos vamos al tema ya específico, pero tú cuando compras una póliza, te van a entregar un documento en donde vendrá especificado los riesgos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la póliza de automóvil. Viene tu nombre, eres el titular del seguro, viene tu domicilio, tu RFC, inclusive la vigencia de la póliza, desde qué día hasta qué día, a las 12 horas de tal día, a las 12 horas de tal día, ahí termina la vigencia y vienen las coberturas. Y te describe una serie de coberturas con unas sumas aseguradas, que son los montos que te va a cubrir, a las cuales se compromete la compañía a cubrirte en caso En de un caso de un siniestro, siniestro. ¿no? Tendrá algunas que no tengan un monto especificado porque esos montos van especificados en condiciones o por ciertas distancias. Ok. ¿Ok? Digamos que el contrato de seguro es como un contrato de tintorería. Es un contrato de adhesión. Ok. O sea, a mí yo ya tengo mi carátula y me van a entregar unos libritos que dice qué hacer en caso de siniestro, ¿no? Y te va a dar un manualito ahí muy gráfico en donde te va a decir tienes que hablar a tal número, tienes que hablar a este número, va a llegar el ajustador, ahorita hablamos del ajustador también, y ahí te da todo el diagrama, digamos, de cómo es el tema del siniestro. Pero, aparte de eso, tienes un librito que se llama Condiciones Generales de la Póliza, que nadie lee. Es como la póliza de garantía de tu tele, de tu computadora, y nadie lee. Y la propia ley del contrato del seguro dice que el cliente está obligado a leerlo. O sea, el cliente está obligado, pero no lo hace, ¿no? Y ahí te dice específicamente cuándo sí va a aplicar tu seguro, cuándo no va a aplicar tu seguro, si vas a necesitar tener o no tener licencia para poder hacer una reclamación, porque no todas las compañías de seguros tienen las mismas condiciones. Una de las compañías que podríamos a lo mejor mencionar sin meter ningún gol, una compañía norteamericana no tiene las mismas condiciones que una compañía holandesa, por ejemplo. O no tiene las mismas condiciones una compañía francesa que una compañía mexicana. Son distintas y cada una es distinta. Entonces, por eso es bien importante conocer el producto que estás consumiendo. Y sobre todo porque luego, al momento de un reclamo, insisto, queremos reclamar algo que el asegurador te puede decir, oiga, señor, pues lea usted su librito, ¿no? Claro, Si usted sus lee, ahí condiciones. decía que efectivamente esto no procede. Mira, pasa mucho y ha pasado mucho y ustedes han de saber, por ejemplo, el seguro de... los seguros se dividen en dos, las de personas y los de daños. En los de daños, pues tienes incendio, vas a cubrir incendio, terremoto, provecho esperados y ganaderos, que es todo lo que tiene que ver con el agrícola, transporte, RC, pérdidas consecuenciales, derivados, o sea, son coberturas que son adicionales a ciertas cláusulas como incendio, fenómenos hidrometeorológicos o terremoto, que es pérdidas consecuenciales. Ahorita hablamos un poquito de eso en un minuto. Pero, ojo, precisamente lo que tú dices, por ejemplo, en el tema de personas en gastos médicos mayores, cuando tú vas y tienes un padecimiento muy largo y tú tienes una póliza que vas a tener una
Es que aquí Diego nos está haciendo aquí unas señas. De que todo bien, todo bien, todo bien. Ok, ok. Nomás no empieza a temblar, Diego, y ya todo está bien, ¿eh? Por favor. Este, tú vas a tener una suma asegurada para determinado padecimiento, Ujú. ¿no? Ya no existen las sumas aseguradas sin límite, eso ya no existe. Entonces tú vas a tener una suma asegurada para determinado, para tu póliza. Y habrá compañías que te dicen, ¿es para toda la póliza o es solamente para el padecimiento? O sea, dependiendo de cada póliza. Oye, pues yo me enfermo, digamos, voy a tocar madera, me da cáncer, ¿no? Y mi cáncer es muy prolongado, Ujú. pero yo tengo una suma asegurada de 1,5 millones de pesos y me acabo la suma asegurada de 1,5 millones de pesos. Ya no me va a pagar un peso más la Claro. compañía. Digo, obviamente habría que aplicar deducibles y coaseguros, que son otro tema, ¿no? Que deducibles hasta dónde empieza a pagarte la Ujú. compañía a partir de los gastos que tú realices, y el coaseguro es la participación del asegurado en el gasto, que puede venir topado. Entonces, si tú tienes una suma asegurada que está muy limitada y tienes un precedente dentro de tu familia donde a lo mejor hubo un cáncer o a lo mejor donde hay padecimientos cardiológicos o hay temas así, pues acércate con tu agente y dile, oye, señor, esta suma asegurada de 1,5 millones de pesos no me alcanza. Claro. Pero muchas veces este tipo de contratación de seguros lo haces como tú dijiste al principio, porque te lo vendió el amigo, el familiar, tal. Entonces, oye, que sí, ven, vale, pues ya, véndeme. Ya. Sí, sí, sí. Oye, la suma asegurada, la menor, ¿eh? Porque quiero pagar lo menos. Sí, sí, sí. El seguro no es para eso, No, ¿no? O sea, si estás haciendo el favor al amigo, pues mejor no se lo, perdón, lo vas a decir, pero mejor no lo contrates, no, y mejor ¿no? guarda ese dinero, digo, porque, Exactamente. porque también hay algo bien, bien, bien claro y bien clarito en todos estos temas. Ahora, tú puedes transmitir ese riesgo, como lo Ujú. decíamos, ahora, pero también te puedes autoasegurar. Es im- o sea, no vas a tener la misma capacidad que una compañía de Claro, seguros sí, para pagarte un definitivamente, riesgo, ¿no? definitivamente. Pero sí es bien importante, por ejemplo, que generes una conciencia de que a lo mejor un seguro, de muy buen seguro de gastos médicos, dependiendo de tu edad, pues te puede salir ya Claro. sea desde 25 hasta 100,000 pesos, digo, dependiendo de lo que tengas, del deducible que tengas, del coaseguro que tengas, del nivel hospitalario que te Y estén y otorgando, es ¿no? justamente donde cobra importancia lo que lo que dijiste hace un momento. Ujú. Tienes que acercarte con tu agente de seguros con la persona que te ayude en ese tema Sí, para decirle, oye, mira, yo tengo todos estos problemas de salud o todos los problemas sí, en mi situación, sí, sí, sí. ¿no? ¿Cuál es el seguro que se adecua precisamente a toda mi situación, ¿no? Acabas de decir Porque si algo no, bien porque si no, importante, porque si Toño. no, bueno, si yo le digo a mi asegurador, oye, es que tengo este problemita de no sé, un órgano me está falle y falle, Sí, pues no lo van a considerar. sí, claro. Y si se llega a fallar ese órgano y Ajá, no está cubierto, ajá. pues ya es un Es problema, que ¿no? ahí acabas de decir algo bien interesante y bien importante. Por ejemplo, digo, y no quiero irme más allá porque tampoco yo no soy un especialista, conozco el tema, digo, conozco bien el tema porque alguna vez estuve metido en estos lares, pero es bien importante porque también es importante que seas honesto con tu agente. La mayoría de las reclamaciones en Conducef están enfocadas más al tema de seguros Ujú. que al tema de bancario. Sí, sí, correcto. O sea, Sí. eso es un hecho. Y la mayoría se resuelven en el sentido de que se quedan a salvo los derechos del reclamante para que acuda a otra instancia. ¿Por qué? Porque precisamente no tenía el conocimiento de lo que tenía asegurado Ujú. o no. Entonces, ojo, es bien, bien, bien importante que saber bien a bien cómo te vas a asegurar. A ver, cuando tú ya estás enfermo, no te puedes asegurar. O sea, de entrada no te puedes asegurar. Sí, te digo, si estás enfermo, por ejemplo, de gripa y eso, Sí, no, bueno, sí, claro, no. Pero lo que pasa es que, oye, me quiero asegurar porque traigo un tumor, no, para que no, no, ya no, no, ya no no. vas a entrar. Ahora, las pólizas de gastos médicos tienen tiempos de espera. O sea, digo, ya no los dirán más adelante los especialistas, pero lo tienen tiempos de espera. Es decir, yo contrato la póliza y no a partir de No, mañana mañana me operas, ya me ¿no? puedes operar de Claro, todo y ya me puedo. claro. Ahora, hay cosas que las compañías no te van a cubrir. O sea, tú para que una compañía, generalmente, para que una compañía te cubra el gran universo de padecimientos, tienen que pasar por lo menos 5 años de que tengas la póliza vigente y que no se haya interrumpido. O sea, en ese sentido es bien importante saberlo.
Y insisto, por eso es importante tener un buen agente de seguros, o una, dos, o tienes un muy buen agente de seguros, o lees tus condiciones generales. Así es. ¿Me explicó? Correcto. Estamos aquí con la música. Pero bueno, ¿te parece que continuemos en unos minutos? Sí, perfecto, me parece muy Mauricio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mil gracias. Ahorita regresamos. Amigos, muy buenos días. Regresamos con el tema bastante interesante que nos ha platicado Mauricio. Toño. Es de verdad un tema que preocupa. Claro. Que preocupa porque mucha gente no está consciente Sí. de esta situación, tanto como persona, como persona física, como Sí. para empresa, ¿no? Claro. Y entonces, a mí me gustaría ahorita, Mauricio, que ahora platicáramos un poco del tema de riesgos de empresa. Sí, claro. ¿No? Sí. De qué involucra, qué debemos de cuidar Ujú. y qué podría pasarnos si no tenemos esa... Pues mira, yo creo que de entrada volvemos a lo mismo. Creo que hay que volver al tema del asesoramiento. O sea, volver al tema del asesoramiento. Porque no es lo mismo que yo te ofrezca un seguro para una empresa que maneja algodón, Ujú. que su riesgo es propiamente incendio. O sea, es propiamente incendio. O sea, lo que está más expuesto es a incendio, ¿no? Y dependiendo también de la ubicación geográfica. Desgraciadamente, o agraciadamente en este bendito país en el cual vivimos, tenemos diferentes zonas geográficas que los riesgos van a variar. Ujú. No vas a pagar lo mismo, por ejemplo, por una cobertura de incendio en la Ciudad de México o en Puebla o en el sureste que una cobertura de incendio que a lo mejor vas a pagar en el norte del país, ¿no? O sea, es diferente, digamos, el riesgo. Pero, y de igual forma no vas a pagar una cobertura distinta, por ejemplo, en el tema de terremoto, pues en México, en la Ciudad de México. O inundación, Puebla, ¿no? En todo el sureste, ¿no? Sí, exactamente, temas de inundación, fenómenos hidrometeorológicos, que es propiamente como lo manejan algunas compañías. No vas a pagar la misma prima. Entonces el valor es distinto, ¿no? O sea, los valores que vas a pagar son distintos y también lo que tienes y qué quieres proteger. O sea, el incendio, pues bueno, la cobertura de daños empieza desde el incendio. O sea, ¿qué voy a proteger? Pues voy a proteger que ocurra un incendio dentro de mi instalación o dentro de mis oficinas o dentro de mi bodega, que hay un incendio y que pueda acabar tanto con mi material o con las vidas de las personas que están adentro. Que ese va una póliza de responsabilidad adicional para ese tema, ¿no? Ujú. Temas de terremoto, ¿qué voy a cubrir? Bueno, pues si por el derivado de un terremoto se caen mis instalaciones, voy a cubrir esa parte. Y ahora, también, ¿qué voy a cubrir? Pérdidas consecuenciales, es decir, esa pérdida que puedo tener por el tema de que llegue a suceder un siniestro de estas características. La pérdida económica, que lo que dejo de percibir por ese hecho. Entonces es bien importante también contar con esa cobertura. Esta cobertura te refieres, por ejemplo, si yo tengo una empresa que me dedico a la entrega de bienes y servicios, Ujú, perdón, de bienes, ujú, ¿sale? Y de repente, no sé, vamos a pensar que el techo se cae ujú. y se cae encima de todo mi flotilla de motocicletas. Sí, Como ya no tengo motocicletas, ya no puedo repartir. sí. Y eso es cuantificar Ujú. cuánto voy a dejar de percibir por no estar dando ese servicio, ¿no? Y ahí estás hablando de una empresa de logística propiamente, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor estás hablando de logística. También te lo pongo así. Oye, pues, tengo una empresa que hace pañales y se quema o se mojan Ujú. y dejo de vender pañales. Claro. Entonces, ¿cuánto voy a dejar de vender? ¿No? O sea, ¿cuánto puedo dejar de vender? ¿Durante qué tiempo? Porque eso también te lo va a cubrir la póliza. Y seguramente para hacer todo ese tipo se requiere cierto análisis económico, cierto análisis financiero Ujú. para poder determinar, digo, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de vender 100 millones de pesos, ¿no? Voy a decir, oye, espérate, Sí, sí. esto no funciona así, ¿no? No, esto es con base a tu historia, a tu propia experiencia financiera y económica y lo que tenías en bodega en ese momento. O sea, a ver, también es bien importante cómo te aseguras. Ujú. O sea, porque hay muchas veces, y lo platicábamos ahorita en el corte, que dices, o lo platicábamos ahorita en la parte anterior, que le dices, oye, no, es que yo quiero pagarlo menos. Yo quiero pagarlo menos. Entonces ponle que el inventario tengo 5 millones y con realidad tengo 20 millones en inventario. Fíjate qué problema. Eso está penado dentro de la póliza. Eso se llama bajo seguro. O sea, esa es una cláusula que está dentro de las condiciones generales
y especiales de tu póliza, en donde te va a castigar el propio contrato, contrato del seguro te va a castigar por el hecho de que no declaraste lo que en realidad Estás tenías. mintiendo, ¿no? Estás Estás mintiendo. mintiendo, al final de cuentas. Entonces, hay una proporción indemnizable. O sea, la compañía no te va a dejar de pagar, pero no te va a pagar lo que tú declaraste que era. Y ojalá y no pase, nunca pase nada. Ojalá no Porque pase si nada. no, el problema que te Pues metes. te metes en un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de esos 20 millones, con los 5 millones declarados, pues se dará cuenta la compañía al momento de que va el ajustador, que es una persona, ya sea, dependiendo del producto, ya sea que sea un ajustador propio de la compañía o que contraten un despacho especializado para que sea un poco más, digamos, imparcial Ok. en ese sentido. Entonces va a ir a analizar y va a decir, a ver, aquí tú no tenías 5 millones. Y aparte aquí tú tienes tus facturas de ingreso de toda esta mercancía que dice que tenías más de 15 o 20 millones de producto, ¿no? Entonces se hace la división y se saca un porcentaje y de ese porcentaje es lo que te van a pagar de la suma asegurada que tú declaraste. Fíjate, o sea, sea, fin de cuentas, sales poniendo. Y terminas poniendo, porque aparte tienes que pagar el deducible, porque aparte tienes que ver el tema del deducible, que el deducible sí sobrepase, y pues porque también es como una póliza de coche, pues tengo que tener un deducible sobre el valor de la mercancía que estoy declarando, ¿no? Entonces, no vas a obtener realmente La cobertura. la cobertura como tal, como la necesitaste. ¿Por qué? Porque te quisiste ahorrar 10,000 pesos, 5,000 pesos, que realmente o sea, no es. Ojo, el hecho de que los seguros no los utilicemos, no debemos verlos como un gasto que va a ser oneroso o que es simplemente un gasto y que va a ser echado a la basura. Porque evidentemente, eventualmente, la probabilidad dice que te puede pasar algo. Ya sea que tengas un incendio, ya sea que tengas un terremoto, ya sea que tengas un fenómeno hidrometeorológico, una inundación, y entonces echa a perder tu producto. Porque no va a ser lo mismo que yo te asegure un inventario de llantas o que se te asegure un inventario, por ejemplo, lo que decíamos de materia prima para un pañal o para hacer playeras. O sea, no va a ser lo mismo, ¿me explico? Entonces, ahí es donde por eso es importante cuando vas a hacer un aseguramiento, cuando la gente lleva a hacer, se tiene el acercamiento con la compañía o con los agentes de seguros, que vaya un técnico propiamente de la compañía a hacer una revisión, una visita. O sea, a veces es hasta obligatorio. Para detectar todos los riesgos que puede haber. Exactamente. ¿Por qué? Porque, híjole, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, cuando terminé yo la universidad, me fui a trabajar a un broker de seguros propiamente, y llegó el ingeniero del broker, que era un analista de riesgos materiales. Y él nos decía en ese momento, por eso menciono mucho el tema del pañal, que la fibra de la cual está hecha el pañal es como la del algodón. Cuando tú ves que ya el algodón se está incendiando es porque ya se acabó la fábrica. Sí, sí, sí. O sea, tú no vas a ver la flama. O sea, tú ves una flama, por ejemplo, de una servilleta, es muy distinta a una flama de un algodón. O sea, ya cuando hay flama en el algodón es porque ya se incendió. Entonces, esas mismas fibras tienen que ser analizadas y tienes que ver un roce, sí, sí. y tienes que contar también algo, a lo mejor debes de contar con un sistema de protección contra incendio, un PCI, o sea, dependiendo de lo que tengas, ¿no? Por eso insistimos y volvemos a insistir, ¿qué quiero asegurar y cómo lo quiero asegurar y cuánto estoy dispuesto a invertir? Creo que también en el tema de acercarte con un profesional de seguros y luego acercarte con tus consultores jurídicos y fiscales es precisamente para hacer un programa y un presupuesto para tener la capacidad económica para pagar ese tipo de servicios que lo vas a requerir. Y recordemos nada más como herbario que ese costo, ¿no? Es deducible de impuestos. Por supuesto, y vaya, claro, y o sea, estás hablando de que una póliza de seguros te va a hacer, va a ser acreditable el IVA y vas a deducir impuestos sobre la renta. Así es. O sea, en temas de daños, todo va a estar. Entonces, con mayor razón es importante tener bien fundamentado ese análisis de riesgo para poder tener la cobertura al 100%, sabiendo que, bueno, que si va a ser un desembolso, pero al final de cuentas vas a tener un beneficio fiscal
y aparte va a ser un beneficio en el futuro en caso de una eventualidad, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, por último, Mauricio, este tema de la pandemia, Ujú. sí, ha traído, pues obviamente, el uso de mucha tecnología Claro. y el uso de el uso de medios Ujú, electrónicos y ujú. todo ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué tan maduro esté el tema aquí en México Ujú. de ese riesgo cibernético y esa cobertura de seguros de riesgos tecnológicos o riesgos ya sea de hackeo de cuentas, no sé, robo de información, no sé, vaya. Mira, te protegen, por ejemplo, la póliza de property, o sea, la póliza empresarial, te va a proteger, tienes algo que es la protección de altos voltaicos. O sea, Ujú. sube o baja la electricidad y se revientan tus equipos, te los van a proteger. Los equipos computacionales te los van a proteger. El robo de información, yo hasta ahorita no lo veo, no lo conozco, no lo veo, porque no te podría asegurar a Ujú. ciencia cierta si existe un producto definido para este tema o una cobertura definida en este tema. De hecho, la ley no lo contempla. Este, es, es de las cosas que no se pueden, digamos, ¿Medir? medir probablemente. A lo mejor ya cuando platiquemos con especialistas nos los Quizás, dirán, sí. pero son de aquellos seguros que a lo mejor en México no operan porque estamos en pañales, vuelvo a insistir, o sea, nuestro comparación, digo, ahorita las comparaciones son odiosas, pero no es lo mismo el monto de inversión de PIB en el tema de seguros en Claro, sí. México con el que se maneja a lo mejor en otro país, en Estados Unidos, digo, es odioso, obviamente, las comparaciones, pero es bien importante saberlo y hacerlo entender. ¿Por qué? Porque si hay cosas que inclusive que en México no puedes asegurar, ¿no? Por ejemplo, las piernas de un jugador de fútbol, Mm. ¿no? Que a lo mejor en el extranjero sí las puedes asegurar, ¿no? O sea, en este mercado nacional no lo puedes hacer. Entonces, si tú a lo mejor quieres asegurar un tema de piernas o quieres asegurar un tema a lo mejor de, no sé, Pues, de algún artista, ¿no? Algún artista que las manos. la voz, las manos, no sé, o sea, ese tipo de temas. Su producto musical, perdón, las obras de arte Susceptibles sí a. son susceptibles a aseguramiento, pero, híjole, es un área todavía poco explorada, ¿no? O sea, y antes de terminar precisamente también, quiero nada más hacer el acotamiento y ser muy enfático en el tema de la póliza de responsabilidad civil. O sea, es una póliza que sí o sí debes de contar con ella, ya sea que seas un profesional, des un servicio profesional o seas una empresa que estás operando a lo mejor algún servicio de carácter logístico o estás produciendo algo y esa cobertura la necesitas. ¿Por qué? Te voy a poner el caso, vamos a la casa habitación, el Ok. seguro de casa habitación. Yo creo que el 80% de las casas, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla, tienen gas estacionario. El 80%. ¿Cuántas veces te has subido, si es que tienes gas estacionario en tu casa, cuántas veces te has subido a checar tu cochina de gas? No, bueno. ¿Cuántas veces has contratado a un especialista de una gasera o a un personal de de alguna institución como De las afiliadas a bomberos, bomberos, ajá. ajá, para que te chequen tu cochina de gas? No, bueno, no. Nunca. Nunca. Yo creo que nunca lo hemos hecho. O sea, yo creo que si existe alguien, yo creo que ese es el 1% de la población que lo hace. Ya cuando te dice el gasero que te está cargando gas, Huele a gas. oiga, pues ya se ve muy dañada su cochina, hay que cambiarla, pues vas y la cambias, ¿no? Pero ese es uno de los riesgos más importantes Fíjate. y que tiene que ver, ¿por qué? Porque si explota tu cochina de gas, no va a afectarte nada más a ti. O sea, aparte de que te rompa cristales, ¿no? Va a afectar a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque un flamazo, pues a lo mejor tienes un vecino, a lo mejor tienes un roof garden o tienes tu cochina de gas guardada en algún lado y va a llegar al roof garden del vecino o a la azotea del vecino y la puede dañar. Ahora imagínate que haya un niño en esa No, azotea cállate, sí, claro. jugando No, bueno. y explote y se mate el niño. O sea, son cosas que no lo vemos.
Pero de verdad, yo creo que una de las partes más importantes de cualquier tema, de cualquier actividad humana, es la responsabilidad que generamos por el simple hecho de usar algo. Los seguros cubren el hecho de que los humanos, ¿no? O sea, más allá de los actos de Dios, que se le llama, ¿no? A un terremoto, a un fenómeno hidrometeorológico. Más allá de eso, el RC cubre el acto humano. Que ya sea por negligencia, por descuido, simplemente por mala intención, Sí. Causa un daño a un tercero. Entonces, eso te puede acabar económicamente, aparte de lo que ya te va a costar el daño de tu casa, te puede acabar económicamente y te puede generar una responsabilidad de carácter penal. De por vida. Bueno, claro. O sea, ¿por qué? Puta, es que yo no sabía que había que checar la cochina de gas. No, no lo sabías. Pero eso no te exime, Claro, del daño que le causaste a tus vecinos. del daño que le vas a causar a tus vecinos o del daño que estás potencialmente Exactamente. por causarle a tus vecinos. Entonces, ojo, sé que los seguros pueden ser odiosos en el sentido de que tengo que pagar una prima, o sea, tengo que pagar un precio, porque así se le llama técnicamente, por una póliza que a lo mejor nunca utilizo. Qué bueno, bendito Dios, no la utilices nunca. Pero el seguro es para eso. Es mejor tenerlo, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. A no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Porque los patrimonios completos han desaparecido precisamente por no tener un seguro. Muy interesante, Mauricio. Toño, pues yo creo que con eso podemos concluir. Me parece excelente. No vendemos una reflexión de verdad que nos dejó a todos pensando, ¿no? Sí, claro que, pues digo, es que no es vender miedo, insisto. No. Yo no vendo miedo. No, en absoluto, pero sí, vaya, el estar consciente de lo que significa no tener ese tipo de protección es un tema que debemos de plantearnos todos como personas y como empresarios. Y esperen, amigos, en próximos episodios vamos a traer especialistas de este tema, agentes de seguros, corredores de seguros en este sentido, para que nos expliquen un poquito más. O sea, digo, ahorita es una óptica muy general. Y algo más técnico, ¿no? Sí, ya algo más técnico, algo más específico, y que ahí puedan ustedes exponer a lo mejor sus dudas, y que en algún momento dado vamos a empezar también ya a preparar en unas 2 semanas, ya vamos a empezar también a hacer esto en vivo, para tener un poquito más de retroalimentación e interacción con el público, y pues decirles que estamos muy agradecidos, y que el próximo episodio va a estar súper interesante. Episodio número 10, un temazo. Tenemos un tema muy bueno, se los adelantamos, vamos a hablar de razón de negocios y vamos a hablar un poquito de materialidad. Entonces, va a estar interesante, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho, amigos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Muy buenos días. Que no vaya a temblar. Cuídense. Hasta luego.